Soy de esas personas que guarda historias como si fueran herramientas en la bolsa, cada una con su propósito, su brillo opaco, lista para cuando la vida exija usarlas. Tengo 37 años y llevo más de una década atendiendo llamadas, dolor, bronquios que se cierran, huesos que claman tregua, silencios que pesan más que cualquier diagnóstico. Trabajo como técnica de emergencias médicas, el uniforme me ha enseñado a caminar con paso firme sobre terrenos tambaleantes, a hablar con voz que calma y a contener el miedo ajeno hasta que el ruido blanco de la ambulancia desaparece en la distancia. Soy soltera por decisión y por costumbre, la vida me ha ofrecido amores fugaces y pausas cómodas, libros que ocupan las noches y la certeza de que mi compañía es suficiente para mí. Hasta aquella tarde. La llamada llegó como muchas otras, voz temblorosa de alguien que no sabía si aquello era urgencia real o una súplica al vacío. Un varón, en su casa, con malestar. Pedimos dirección, evaluamos síntomas por teléfono, mareo, palidez, sudor, y activamos la salida. La ruta fue la de siempre, luces intermitentes, radio con la lista de escenas y la respiración pegada al volante. En el asiento trasero, el botiquín es mi altar, lo reviso como quien se prepara para un pequeño rito, vendas, sueros, conversación empática. Llegamos al portal de una vivienda modesta, con plantas mal cuidadas y la cerradura fresca de una puerta que había sido cerrada con prisas. Él abrió la puerta antes de que tocáramos. Era más joven de lo que mi mente había anticipado cuando colapsa imágenes, no un muchacho, pero sí alguien en sus 30, con una barba apenas recortada y ojos que mostraban cansancio persistente. Sonrió con timidez, quizás avergonzado por la situación que no supo cómo describir. El aire entre nosotros tenía el olor de una casa vivida, café que había tenido compañía por la mañana, una colonia tenue que intentaba disfrazar noches largas. Le pedí que me contara qué sentía. Su voz fue un hilo que se tiró, ligeramente roto por la ansiedad. Decidió que prefería ir al servicio antes de que le hiciéramos cualquier examen. Asentí, la profesionalidad manda, pero algo en su forma de mirar me hizo comprender que no era solo una cuestión práctica. Entré al baño con la sensación de estar cruzando un umbral doméstico que no se atraviesa con botas y guantes. La puerta chirrió, dejando salir un fragmento de luz amarilla que iluminó azulejos modestos y una toalla colgando con desorden. Le ofrecí tiempo, me apoyé contra la pared del pasillo para no invadir su privacidad, porque la profesión me enseña a respetar el cuerpo ajeno como reliquia sagrada, ya sea el cuerpo que sufre o el que se refugia en gestos que no pide permiso. Fue en ese instante, apenas un destello de segundos, cuando se rompió la distancia. Él se incorporó y, sin pronunciar palabra, me vio y su rostro se transformó, sorpresa, vergüenza, algo parecido a alivio. No necesité más para intuir que había sido sorprendido en un acto privado, regido por un deseo íntimo y solitario. Pero la escena no pedía descripciones, pedía comprensión. Me invadió una extraña mezcla de profesionalidad y humanidad. Podía haber cerrado la puerta, darle espacio y marcharme, pero mi curiosidad no muere de inmediato cuando mi deber me llama. Además, soy humana, la vida me ha enseñado que los traspiés de los demás suelen ser las grietas por las que entra la luz. Así que respiré hondo y opté por decir algo simple, lo que siempre funciona para calmar los bordes cortantes de la vergüenza: está bien. Respire. No se preocupe, esto no cambiará lo que vinimos a hacer. Mis palabras fueron un puente, y la sorpresa en sus ojos se fue atenuando con un rubor que no intentó ocultar su vulnerabilidad. Se vistió con presteza, los movimientos rápidos del que quiere que todo vuelva a ser normal en el menor tiempo posible. Mientras me miraba, dejé que mi voz se volviera menos clínica y más humana, más cercana. Le pregunté su nombre y cómo se sentía. Dijo que se llamaba Mateo. Su nombre tuvo la simpleza de un amigo de infancia, no un desconocido en una ambulancia. Le medí la presión, comprobé su pulso, hice preguntas que sabían tanto a rutina como a interés genuino. Respondió con honestidad torpe: a veces los hombres mayores que llevan mucho tiempo solos se desarman cuando alguien no los juzga. Le ofrecí agua, acomodé la camilla en la sala y le dije que lo llevaríamos al hospital si su situación lo requería. Él negó con la cabeza. No, no quiero traer problemas, dijo, con esa mezcla de orgullo y miedo que reconoce la edad como un muro difícil de franquear. La conversación, sin que ninguno de los dos lo planease, comenzó a deslizarse por zonas menos técnicas y más humanas. Le pregunté por su trabajo,
Era jubilado anticipado de una fábrica, ahora dedicaba sus días a tareas domésticas y a cuidar de su anciana madre por las mañanas. Me confesó, con voz baja, que vivía solo desde hacía poco tiempo. Su pareja de muchos años se había ido años atrás y la soledad le había enseñado rituales con nombres variados: la radio a las tardes, el té a las 10, el abrazo a través de películas antiguas. En sus palabras encontré historias disfrazadas de disculpas, pequeñas confesiones que brillaban por su falta de pretensión. Hablamos del miedo a sentirse inútil, de la vergüenza que a veces pesa más que cualquier mal físico. Le dije que la soledad es una enfermedad que muchas personas no saben etiquetar, y que eso no convierte a nadie en menos. Él rió con un dejo amargo, algo en su risa me dijo que había aceptado demasiadas ausencias. Fue entonces cuando se abrió, como si la observación de mi profesionalidad le hubiese dado permiso para mostrar su vulnerabilidad sin adornos. Le propuse llevar un registro, sugerí que visitemos a su médico de cabecera y que le hagamos un seguimiento. No se mostraba entusiasmado, pero accedió. Antes de partir, me pidió que me quedara un momento a hablar. El tono de su petición estaba cargado de una timidez tan sincera que no pude decir que no. Nos sentamos en el sofá, a cierta distancia prudente, y el silencio se volvió un actor más en la habitación, ni incómodo ni completamente cómodo, simplemente un espacio donde las palabras podían ser medidas. Empezó a contarme historias pequeñas, de esas que a los 60 nos gustan porque explican cómo hemos llegado hasta aquí, el amor que se fue, la traición que no merecían, los trabajos que dejaron cicatrices y, por encima de todo, el aprendizaje de sobrevivir a uno mismo. Le escuché con atención, porque sé que cuando alguien abre su vida de esa manera te está ofreciendo un regalo que no debe ser desestimado. En sus historias encontré ecos de mi propia vida, noches en vela por guardias, la sensación de que mi entrega profesional podía ser un modo de protegerme de mis propios huecos. Cuando me levanté para irme, sin que ninguno de los dos creyera que aquel encuentro tendría más crédito que la atención de un día cualquiera, sentí una pulsación sutil, algo que advirtió que aquello no sería efímero. En la puerta, Mateo me pidió mi número. Me sorprendió la frase y, al mismo tiempo, no me sorprendió nada. Di mi teléfono con la naturalidad de quien no espera demasiado. Él dudó antes de marcar mi contacto en su libreta mental, la torpeza fue tan cálida que me hizo sonreír. Días después, recibí un mensaje, un simple «gracias por aquella tarde». Mi respuesta fue igualmente breve pero franca: «está mejor». A partir de ese intercambio, las conversaciones fueron encontrando ritmo propio, como si dos piezas oxidadas se frotaran y comenzaran a sonar con una música que no sabíamos que existía. Hablábamos de lo cotidiano, recetas que había probado, programas de televisión que nos hacían compañía, los recados de la vecina que siempre sabía más de lo que decía. Lo que empezó como cortesía profesional fue mutando hacia un interés genuino. Y cada mensaje destapaba un poco más de sus miedos y de sus gustos. Hubo encuentros posteriores, ninguno oficial. Él me llamaba para que revisara su presión un día cualquiera, yo iba con la excusa del cuidado profesional y me quedaba un rato más. A veces compartíamos café y un pan que él compraba en la panadería de la esquina, otras, él me cocinaba una sopa que sabía a hogar. Descubrí que su risa era un hábito contagioso y que su cocina tenía un olor a tomillo que se me quedó pegado a la memoria. Me contaba pequeñas cosas, el nombre de su madre, el apodo de la vecina que siempre adoptaba gatos, la colección de discos que había heredado de su padre. Yo, a cambio, le hablaba de guardias interminables, de la sensación de carga que a veces pesa cuando los cuerpos llegan sin historias que contar. Lo que me intrigaba no era la escena íntima que yo había atisbado en su baño, sino la sinceridad con la que ella, la soledad, se mostraba en él. Había algo en esa exposición que no pedía ni melodrama ni escándalo, simplemente pedía que alguien lo viera. Y yo lo vi. Sin moralinas, sin juicios. Solo una mujer que trabaja en emergencias y que ha aprendido que detrás de cada urgencia hay una persona que necesita ser reconocida. Eso bastó para que mi profesionalidad y mi humanidad se enredaran. El barrio empezó a convertirse en el escenario de una relación que nacía a tientas, saludos en la panadería, mensajes para saber si había comido, visitas con excusas médicas que se alargaban hasta ver un atardecer por la ventana. Cada encuentro tenía la cadencia de quienes no quieren precipitar lo que puede ser delicado. Él tenía historias que contar y una paciencia notable,
yo tenía el hábito de no apostar por certezas que duraran más que una guardia. Sin embargo, la vida parece jugar sus propias cartas, a veces el azar sitúa a dos personas en el camino exacto para que sus heridas se curen mutuamente. Una noche, mientras la lluvia tamborileaba en el tejado, me quedé en su casa después de una revisión que no era realmente urgente. Habíamos cenado algo sencillo y habíamos reído con una película antigua. Al apagar la televisión, la luz tenue del salón dibujó siluetas que parecían menos solas. Hablamos de nuestras familias, de lo que nos había moldeado. Él dijo algo que me sorprendió: nunca pensé que alguien como tú se quedaría a escucharme hablar de cosas tan pequeñas. Mi respuesta fue honesta: escuchar es mi oficio, también es mi manera de conocer a la gente. No dije que, además, su compañía empezaba a resultarme agradable, casi necesaria. Así terminó aquella velada, con un apretón de manos que no pedía definición, con una promesa tácita de volver a vernos. Pero yo sentía que algo más profundo había comenzado a brotar. No era pasión volcánica ni romance acelerado, era la construcción lenta y silenciosa de dos vidas que, por primera vez en mucho tiempo, hallaban una continuidad. Me fui a mi casa con la sensación de haber recogido una flor inesperada en un camino polvoriento. Cerré la puerta de mi apartamento y me apoyé en ella, dejando que la exhalación me dijera lo que mi mente aún no reconocía: estaba emocionada. No por la escena que había visto, sino por la honestidad de aquel hombre que, lejos de esconder sus momentos de soledad, los había compartido de manera franca y sin teatralidad. Me dormí pensando en pequeños detalles: la forma en que doblaba la servilleta, la manera displicente con que hablaba de su trabajo, la decisión minúscula de invitarme a su casa para una cena improvisada. Todo eso era más potente que cualquier gesto escandaloso, la fuerza estaba en lo cotidiano. Y así, sin quererlo del todo, me vi arrastrada por una historia que prometía ser lenta, calurosa y probablemente longeva. No puedo decir que supiera cómo terminaría, pero sí que, por primera vez en mucho tiempo, deseaba llegar al final. Deseaba que la historia continuara, que los personajes siguieran existiendo más allá de la obertura. Por eso escribo esto ahora, como quien marca el primer punto de una narrativa que pretende capturar la atención de gente mayor que busca, en las palabras, la confirmación de que la vida puede sorprender incluso cuando creemos que ya no hay novedades. Al cerrar ese capítulo inicial dentro de mi cabeza, recordé las reglas que me imponía: profesionalidad primero, humanidad siempre. Y también una certeza íntima: algunas historias no necesitan explosiones para ser intensas, basta con la honestidad de dos personas que, a su manera, se reconocen. Así terminó mi primer encuentro con Mateo, con una promesa no verbal: seguiría. Y cuando me preguntas por qué esto podría atraer a un público de 60 y más, te diré sin rodeos: porque habla de segundas oportunidades, de la belleza de las pequeñas cosas y de la esperanza que se cuela por las grietas de la rutina. Sin alardes. Sin efectos especiales. Solo dos vidas que empiezan a entrelazarse. Los años que siguieron fueron como una manta tejida con hilos pacientes: días compartidos sin prisa, conversaciones que se alargaban mientras el café se enfriaba, silencios cómodos que ya no ocultaban nada. Mateo se convirtió en mi refugio después de cada guardia larga, y yo en el suyo cuando el peso de la soledad amenazaba con volver. No hubo un momento exacto en el que decidimos estar juntos, simplemente, un día nos dimos cuenta de que nuestras rutinas ya estaban entrelazadas, como si siempre hubiera sido así. El día de nuestra boda fue sencillo, casi doméstico, pero lleno de una alegría que no necesitaba adornos. Él temblaba más que yo, aunque trataba de disimularlo, mientras yo sentía una calma profunda, como si mi vida hubiera encontrado por fin un lugar donde descansar. No éramos una pareja joven ni una historia de película, éramos dos almas que se habían encontrado tarde, pero a tiempo. Y eso bastaba para que cada gesto tuviera un valor inmenso. A veces recordábamos aquella primera tarde, la llamada a emergencias que cambió el curso de dos vidas. Lo hacíamos con humor, con cierta vergüenza compartida y con la certeza de que, sin aquel momento extraño y torpe, jamás habríamos descubierto lo que la vida nos guardaba. Lo hablábamos sin necesidad de detalles, porque lo importante no fue lo que vi, sino lo que descubrí después: su humanidad, su ternura, su forma honesta de vivir a pesar de sus cicatrices. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que la vida tiene una manera curiosa de sorprendernos: a veces nos lanza hacia historias que jamás hubiéramos imaginado, y lo hace sin dramatismos,
en el silencio de un baño, en la timidez de un mensaje, en el temblor de una mano que se ofrece. Nuestra historia no fue escandalosa ni perfecta, fue real, madura, humana. Y por eso, quizás, tan hermosa.